¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Estamos comenzando en lo que es la previa de una sesión convocada para las 12, una sesión con un temario muy importante, básicamente para tratar modificaciones al régimen de DNU, una posible moción de censura para con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, emplazamientos por el tema presupuesto, interpelación de funcionarios y todo lo que tiene que ver con la situación del diputado José Luis Espert, que recordamos, renunció como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que renunció a su candidatura como diputado por el oficialismo para las elecciones del 26 de octubre y que, bueno, está por verse qué es lo que va a pasar con su rol como diputado. Algunos se habían hablado en el día de ayer de una licencia, ese tema no se confirmó. Y junto con todo esto que está pasando acá en la Cámara de Diputados, mucha atención a lo que está pasando con la justicia electoral. Reunión para el día de hoy del juez electoral de la provincia de Buenos Aires con representantes de todos los partidos para saber qué es lo que va a terminar aconteciendo ante la decisión del diputado Espert de no ser candidato. Hay que resolver, en este caso, lo que está solicitando el oficialismo, que el número uno sea el diputado Diego Santilli. Lo que están planteando por ahora y lo que señaló la fiscal de la causa es que ese lugar le corresponde a Karen Reinhardt o Karina Vázquez, que es la misma diputada y que ocupa el lugar número 2. La otra cuestión es si hay reimpresión de boletas, cómo se pagan, de dónde salen los fondos. Repito, en paralelo a esta sesión, atentos a lo que pasa con este encuentro en el marco de la convocatoria del juez electoral de la provincia de Buenos Aires. Vamos con ella, Daniela Romero. Vamos a esperar juntos el comienzo de la sesión. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Buenos días. Muy buen día, Patos. La verdad es que hoy va a ser un día decisivo y Sí, complicado sí. para el gobierno en muchos aspectos. Primero esto que estás mencionando, que es, bueno, hace media hora comenzó oficialmente la audiencia para determinar si van a reimprimir o no las boletas. Minutos después de que el juez Alejo Ramos Padilla ratificara lo que había señalado la fiscal ayer, que es que Karen tendría que quedar en el primer lugar de la lista y no Diego Santilli como pretende el gobierno y como pretendía también el PRO. Y acá es cuando se abre como la incógnita de qué es lo que va a pasar, porque el gobierno tiene dos caminos en este sentido. Uno que es el que me habían confirmado fuentes jurídicas allegadas a la estrategia jurídica del gobierno, que es apelar la decisión de Padilla, ir a la Cámara Nacional Electoral para defender que tendría que quedar Diego Santilli en primer lugar. ¿Cuál es el problema con esa decisión? Los tiempos. Los tiempos. Claro, No hay tiempo, porque claro. tienen que acelerar el tema de la reimpresión de las boletas. La prioridad número uno, Pato, en este sentido es que José Luis Espert no aparezca en la boleta. Claro. Entonces, teniendo eso en cuenta, hay un sector, otro sector del oficialismo más cercano también al PRO que dice, bueno, che, vayamos a la solución más rápida, que es que Karen renuncie a su candidatura para que no quede otra opción que quede Diego primero. Bueno, todo esto... Perdóname, me dieron un dato de que también estaba la posibilidad de que renunciara alguna otra candidata de diputada de lugares como 17, 18, que lo que se iba a plantear desde el Sí. oficialismo es que hay una reconfiguración de la lista, pero bueno, En habrá que ver. realidad hubo, a ver, Sí. habían dos mujeres ¿Viste? candidatas que renunciaron a su Sí, candidatura. No quiero decir mal el No, número, yo pero creo que era ¿viste? Me la enteré esta mañana, ¿eh? quinta, la Me parece que más lejos 34. incluso. Sí, sí, Dale. sí. Sí. Hubo dos Me que dijeron renunciaron, 17 y pico, por eso pero te que digo. renunciaron en conjunto con José Luis Espert, justamente para reconfigurar Exactamente. toda Para la... que no sea una cuestión que apunte solamente a la figura del primer candidato. Sí. Claro, ¿no? Y para reordenar la lista de manera tal que se respete la paridad, ¿no? Que ese es justamente el argumento principal. Entonces, hay acá una cuestión de qué es lo que conviene hacer para una solución más rápida. En el medio también está la otra decisión, No, y que es la la que de... no te perjudique políticamente más, ¿no? Bueno, Necesitas algo sí, rápido, digo, y los intereses del oficialismo son unos, a y me ver. parece que los intereses de la oposición van a ser naturalmente otros, ¿no? Por supuesto que la Claro. oposición no va a estar a favor de que esté José Luis Espert, perdón, que va a Esa estar a favor de que esté está en José la Luis Espert boleta. y que, por supuesto, que no haya que reimprimirlas, ¿no? Eso desde ya.
La cuestión acá es qué es lo que corresponde hacer jurídicamente, pero además qué es lo que corresponde hacer políticamente para el gobierno en términos de, hay un sector del gobierno que defiende que en realidad a Karen no habría que renunciarla, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Porque Perdóname, estuvo ayer, no había aparecido en la campaña, estuvo ayer en Mar del Plata. sí, ayer un poco nos reíamos algunos porque, bueno, cualquier acto de ratificación y justificación y aval que pueda tener el gobierno con cualquier candidato igual no, no es vinculante de la decisión No. que puedan tomar después, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Había un candidato con el aval del presidente explícito y, bueno, terminó Tenés que renunciando tomar igual. algo contra la acidez estomacal. No, ¿Cómo? estás muy ácida, no. No, Pero digo, no, pero no, no. bueno, pero Yo como digo para... esto porque la verdad no había aparecido Karen, ¿no? Sí, hay una... Pero es cierto, digo, si aparece sería como más raro. Aparecieron imágenes de ella, fui Sí, manejando, aparecieron los datos que yo no conocía la historia del nombre, de que una cosa es el nombre artístico como tantas, y sí. son antecedentes peronistas esto de tener un nombre artístico y otro nombre en la lista, ¿eh? Una era, por ejemplo, se me están escapando los dos nombres ahora, pero nada, ya me voy a acordar de dos diputadas, gente del espectáculo, Clotilde Acosta, que no era Clotilde, Clotilde Acosta era el nombre real, de Nacha Guevara, por ejemplo, aparecía en la lista como Clotilde Acosta y nadie sabía que era Claro, Clotilde mira. Acosta, por ejemplo, pero bueno, ahora Sí. es Karina Vázquez o Karen Reinhardt. Bueno, que ahí está el aparece. dilema del gobierno sobre cómo encarar la situación de las listas, las boletas, ¿no? Por un lado, y por otro lado también es un día complicado porque, bueno, como vemos, sabemos muy bien, la Sí. sesión de hoy tiene un temario muy sensible, es muy extenso. Hay que ver cuál es el margen y cuáles son las prioridades para tratar todos estos temas. Sabemos que la modificación del régimen de los decretos de necesidad de urgencia es uno de ellos. Es un proyecto que ya tiene la aprobación del Senado. De conseguirla hoy en diputados, quedaría sancionado. Pero bueno, es muy anticipado, que bueno, por supuesto que el presidente va a vetar esta ley, por ende, lo importante es ver cómo votan los diputados y si llegan o no Sí. a los 2 tercios. A priori no habrían 2 tercios para sostenerlo Es que, ¿sabés qué eventualmente. pasa? Esto alguna vez lo hablaste. Enseguida, vamos con Gonzalo, enseguida, pero ¿sabés qué pasa? Y después lo ampliamos. El tema es que el gobierno está hoy confrontando el 26 de octubre con gobernadores que fueron aliados y que podrían volverla a hacerlo. Digo, tenés el episodio de lo que pasó ayer con el gobernador de Salta en la puerta de Casa de Gobierno. Sí. Tenés lo que pasa con Puyaro. Para el gobierno hoy es muy difícil, son sesiones complicadas, porque hace 6 meses no había este nivel de confrontación con otros gobernadores. Y después del 26 tampoco, pero en estos días buscar acuerdos parece muy difícil. Gonzalo Solaberrieta, estamos en la previa de la sesión de hoy, 8 de octubre, 11:08. Buenos días, Gonzalo, ¿qué tenés? Hola Pato, buen día. Saludo para vos, para Dani. Estamos aquí muy cerquita de la reunión de labor parlamentaria que comenzó aproximadamente hace 10 minutos, con el ingreso en último término que veíamos recién de Lourdes Arrieta, la diputada del nuevo bloque, un informe que han conformado 4 diputados, que es el bloque Coherencia, y también recién veíamos el ingreso de la diputada Silvia Lospenato del PRO, por lo que puedo saber y por lo que se puede ver desde aquí, Pato, que no es mucho, sabemos, es una reunión de labor parlamentaria hasta el momento muy tranquila, donde desde ayer se están haciendo algunas preguntas respecto a diferencia, ¿no?, de otras sesiones anteriores, si habrá o no quórum. Entiendo que no sería un problema, pero sí será muy relevante lo que suceda dentro de la labor parlamentaria, teniendo en cuenta los temas que pueden llegar a sacarse, a quitarse del listado enorme que hay dentro de las posibilidades de temas a tratar. Recordemos que hay algunos pedidos inclusive para pedir la remoción como diputado nacional de José Luis Espert. Esto tiene que tener un cierto acuerdo político, recordemos, necesita 3/4 para habilitar el tema, 2/3 en el caso de la afirmativa, y no todos los diputados tienen en cuenta la posibilidad de votar favorablemente por esta propuesta. Así que veremos, Pato, al finalizar esta comisión, esta reunión de labor parlamentaria, qué se saca en conclusión, cuál va a ser el orden del temario, y empezaremos a tener un poquito más de claridad de cómo se va a desarrollar esta sesión especial que está pactada, recordemos, para el mediodía, para las 12, en 50 minutos exactamente va a comenzar a sonar la chicharra. Por ahora el movimiento de diputados muy tranquilo aparte.
Bueno, perfecto, caballero. Muchas gracias. El testimonio entonces de Gonzalo. Gonzalo, estamos trabajando acá. Estamos esperando el inicio de la sesión. Habrá que ver, está convocada 12 del mediodía. Nunca hay demasiada puntualidad, pero se puede extender esta cita como máximo hasta las 12:30, ¿no? Sí. Así que bueno. Y acá estoy viendo un dato, Romero, que yo te lo vi en tus redes sociales, porque se va Romero y yo después la sigo en las redes. Un tema que vos señalaste con razón, que es un tema muy importante, que es la distribución del impuesto a los combustibles líquidos, Romero, ¿no? Sí, eso es un tema que incluyeron en Sí. el extenso temario que que están debatiendo ahora en la reunión de labor parlamentaria. Van a haber apartaciones del temario, Sí. después vamos a ir en detalle sobre lo que puede llegar a pasar a nivel coyuntural, ¿no? Con relación a todo lo que está sucediendo en esta campaña electoral. Pero un tema que no es menor es este tema que traje para que charlemos, para que revivamos un poco, que es un proyecto que había sido como primo de la distribución de los aportes del Tesoro Claro. Nacional. Había sido uno de estos proyectos de los gobernadores que firmaron por unanimidad los 24 distritos, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para eliminar los fondos fiduciarios que se contemplan en la normativa vigente sobre la distribución de los impuestos a los combustibles, sobre el impuesto a los combustibles, para que básicamente se le otorgue más a las provincias en este sentido, ¿no? Este tema fue como una salvación medio silenciosa del Congreso con el gobierno nacional. Porque pasaron dos cuestiones. Primero, cuando se dictaminó este proyecto, apareció una contrapropuesta del Poder Ejecutivo que instaló Lorena Villaverde, candidata ahora a senadora por Sí, por Río Negro. por Río Negro. Ella había propuesto un dictamen donde se mantenía esto de eliminar los fondos fiduciarios, pero proponía otra distribución de lo que es la recaudación por este impuesto, ¿no? Que le daba un poco más al Tesoro Nacional y un poco menos a las provincias, pero que de alguna forma contemplaba este reclamo. Y acá se vio una división muy importante, porque en vez de... El Senado, cuando aprobó sobre tablas este proyecto, tuvo prácticamente unanimidad de todos, ¿no? De todos los opositores, digamos. De hecho, creo que fue, si no me equivoco, la sesión en la que directamente no votó el oficialismo porque fue inválida. No sé si fue la misma. Esa es la sesión que manejaba Mayans, decís vos. Siempre, Sí. siempre la manejaba. Sí. Pero a lo que voy es, en el Senado hubo una amplia avanzada de todos los gobernadores. Y en diputados, cuando se dictaminó, vimos que empezaron a haber divisiones a favor del oficialismo. Divisiones de los gobernadores aliados, de Alfredo Cornejo, también de Marcelo Orrego, eso llamó la atención, el sanjuanino, también de Ignacio Torres, el chubutense, y por supuesto de Rogelio Frigerio, el entrerriano, ¿no? Dos gobernadores que hicieron alianza con el gobierno para las elecciones y otros dos gobernadores que cada tanto aparecen como aliados del gobierno dependiendo el tema, dependiendo de la coyuntura, que son Orrego y Torres. Orrego más aliado que Torres, me atrevo a decir. Pero bueno, vimos acá ya un quiebre de los gobernadores porque hubo 4 que a través de los diputados que responden a ellos avalaron el dictamen del gobierno, es decir, avalaron discutirlo de vuelta el tema, porque si vos modificás el proyecto, por supuesto que no se sanciona directamente, ¿no? Y después, cuando hubo una sesión en la que se intentó, la que ratificó, que sancionó la ley de la distribución de los aportes del Tesoro Nacional, se contemplaba también que se avance en este sentido con la del impuesto a los combustibles, pero se cayó la sesión antes de que se trate. Ahora la oposición lo vuelve a incluir en el temario. Al final de todo. ¿Por qué? Porque por supuesto que, como siempre sabemos, los temarios se orquestan pensando en cómo van a conseguir el quórum y tratando de contentar a todos los sectores posibles de la oposición. Hoy no hay dudas de que el quórum va a estar, no es algo que se esté discutiendo esta última hora, aunque sí se está discutiendo muy fuerte qué es lo que va a estar incluido en la sesión, porque bueno, hay algunas denuncias de supuestos pactos también dentro de la oposición con el propio oficialismo, para, por ejemplo, que las interpelaciones a los funcionarios se contempla la Secretaría General de la Presidencia y el Ministro de Salud, queden para el final de la sesión. Todo lo que quede para el final de la sesión es menos probable que se trate, ¿no? Por supuesto. Acá hay una cuestión, mira, ayer lo escuchaba a Agustín Echevarne, que es un hombre muy cercano en materia económica al gobierno,
Y acá el tema central lo hemos hablado con vos. Era cuál es la estrategia entre lo que era la estrategia electoral y la estrategia parlamentaria, si se podía coincidir. Porque si vos establecías una estrategia electoral por un lado y no mirabas lo parlamentario, claramente lo parlamentario se te iba a complicar. Es parte del tema. Yo a lo mejor digo, yo prefiero una alianza electoral mía, exclusiva. Sé que voy a tener un costo, pero tenés que tener en claro que los costos son altos. Yo, mientras vos hablabas, yo por ejemplo estaba notando, ¿no?, lo que te pasaba con Corrientes. Vos con Corrientes, con Valdés, hablaste muy bien 20 meses. Pero después, si no hay acuerdo electoral y Valdés y el gobierno son adversarios, lógicamente te va a pasar que aquellos diputados que respondían a Valdés y que antes te acompañaban o se levantaban, bueno, hoy estén votando en contra tuya. Digo, en Capital Federal la cosa con Magullones quedó, pero si vos competís contra Jorge Macri, obviamente el comportamiento de los diputados del PRO de Capital no va a ser el mismo. Anotaba Santa Fe, con Puyaro fuiste y viniste, pero Puyaro hoy está compitiendo contra el peronismo y contra el gobierno. No te va a dar nada. ¿Qué más anotaba? Córdoba, fuiste y viniste con Yarlora, pero hoy estás compitiendo. Entonces, digo, cuando acá se decidió, que fue una decisión, bueno, me parecía en su momento comprensible, todo que sea violeta, porque me puede resultar bien, como me resultó, por ejemplo, en Salta, como me resultó en la capital. Entonces, no tengo aliados. Bueno, habrá que ver ahora el 26 de octubre cómo te va, pero estaba claro que esto de ir a confrontar con gobernadores cercanos o neutrales iba a tener un costo parlamentario y es lo que uno está viendo, me parece. Sí, ¿no? un costo parlamentario también porque el gobierno está pasando por un momento delicado. Y lo que hablábamos ayer, obviamente. Eso también si el te dólar mueve la estuviese a aguja. 1000, los gobernadores estarían jugando con vos, Sí, obviamente. Sí, señora. Usaría un término un poco más burdo en la No quiero conversación usar. fuera de cámara, pero a Dale. ver, si vos tenés Sí. a ver, si vos estás en un buen momento Por supuesto. económicamente y Todo políticamente, en cuanto también a las encuestas y demás, por supuesto que es mucho más fácil pasarte por encima, digamos, estos acuerdos de gobernabilidad, porque, bueno, estás empoderado, pero bueno, no es el caso, el gobierno no Y llega. esto fue una pendiente porque si vos hubieses tenido una economía más vigorosa y menos riesgo país y un dólar a 1000, a lo mejor también te hubiese costado mucho menos el acuerdo con cada uno de los sectores provinciales. Eso seguro. Porque A ver, una cosa, claro, era la imagen del gobierno en determinado momento, fines del año pasado, que era 57 puntos, nadie te enfrentaba. sí, a ver, Hoy, todos, claro. muchos coinciden en que en las pretensiones, por ejemplo, que fueron en Corrientes eran muy ambiciosas, ¿no? Pretender que el candidato sea Violeta cuando claramente Valdés Claro, en Corrientes totalmente. tenía. A ver, eso era como muy difícil de terminar de cerrar, pero sí hubo otras alianzas que por ahí se podrían haber negociado en otros términos. De todos modos, el punto acá es qué va a pasar a partir del 26 de octubre, porque acá hay un ambiente político como que están todavía todos en la incertidumbre de ver qué es lo que va a pasar. El gobierno quiere volver a reconstruir esta gobernabilidad con los gobernadores para justamente el año que viene poder tener más flexibilidad, ¿no? Ella es Daniela Romero, estamos hasta el comienzo de la sesión. Allí está Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, buenos días otra vez. Bueno, Pato, tenemos la oportunidad de hablar con el diputado Pablo Giuliano, presidente del bloque Democracia para Siempre, del radicalismo. Gracias, diputado. Bueno, no le voy a preguntar, lógicamente, por la reunión de labor parlamentaria, pero sí la expectativa que usted tiene para esta sesión, que hay muchos temas que posiblemente puedan salirse de la lista y otros no, pero quisiera saber su opinión. ¿Cómo le va? No, en primer lugar, estamos ante una sesión que tiene dos temas centrales, que es tanto la ley de la modificación de la 26.122, que regula los decretos de necesidad de urgencia, y la ley de los impuestos de los combustibles líquidos, que son la que arranca la sesión y la que terminaría la sesión. Pasando por el medio con una serie de medias sanciones, que es la ley de Alzheimer, que es muy importante, la emergencia en ciencia y tecnología, y la designación de la defensora del niño, niñas y adolescentes. Entonces, eso sería como el componente social y el componente institucional que siempre tratamos de trabajar. En el medio, ustedes están viendo que el listado es largo y profundo, pero porque hay una cantidad enorme de emplazamientos para poder tener el Congreso trabajando, digamos, que es lo que creemos que tenemos que hacer. Diputado, perdóneme una sola consulta, pero usted es un hombre de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es su opinión legal y política sobre lo que tiene que pasar con la boleta única, con el tema José Luis Espert? ¿Hay que imprimir? ¿No hay que imprimir? Sé que el tema se está resolviendo hoy en la Cámara Nacional Electoral,
pero usted es el titular de Democracia para Siempre, es abogado y pertenece a la provincia, diputado. Bueno, en primer lugar lo que vimos es que se usaron normas de lo que era la ley de paridad para romper el espíritu de la ley de paridad, porque no cambiaba en nada que primero quedara Karen Reinhardt y segundo el Colo Santilli. Claro. Nada, está bien, son tretas que busca uno para tratar de disimular y salir de esta situación compleja y difícil a la que nos llevó la Libertad Avanza, ¿no? Digo compleja y difícil porque el año pasado se instaló una corriente de suspensión de las primarias porque eran costosas. Ahora se calcula que la reimpresión de la boleta, como está pidiendo la Libertad Avanza, sería entre 12.000 y 15.000 millones de pesos. La primera pregunta que me viene a mí es ¿quién va a pagar eso? Porque suspendimos un instrumento como eran las primarias para que no gastáramos plata y ahora por la decisión unívoca del presidente Milei y en particular también de Esper, se fueron sosteniendo, se anotaron en una lista para bajarse a 20 días de la elección. Eso da cuenta del nivel de desconexión que tiene el gobierno con lo que sostuvo hasta hace unos meses atrás, ni hablar lo que decía Milei con respecto a la figura de Santilli en el 2021 y 2023. Entonces me parece que es todo un despropósito. La verdad que demuestra el nivel de desconexión que tiene el gobierno, que tiene la fuerza, la Libertad Avanza, y el nivel de extorsión al que se somete la sociedad, ¿no? Como diciendo, bueno, vota esto, porque si no vuelve lo del pasado. Y el empleado del mes, yo lo vengo diciendo hace bastante tiempo, el empleado del mes del kirchnerismo viene siendo Milei. El tipo que está haciendo todo para que aparentemente vuelva al kirchnerismo es el propio Milei, ¿sí? Porque sostuvo a alguien que negó hasta último segundo su vínculo con Fred Machado hasta que aparecieron los videos de Esper desparramado en el pie de la pileta, filmado por Fred Machado. Entonces, es una tomada de pelo, La verdad que hacer un análisis jurídico sobre lo que tiene que terminar pasando, lo que sí tengo entendido es que el juez en competencia electoral, Ramos Padilla, lo que dijo hizo lugar, en línea general, el primer planteo de darle lugar al espíritu de la reglamentación de la ley de paridad, pero no resolvió lo de la boleta que tengo entendido que por trascendidos de pasillo que lo que se podría llegar a hacer es una solución intermedia. Imprimir la boleta de muestra que va a estar en la puerta de todas las instituciones y de todos los cuartos oscuros, que es una grande, esa sí se podría llegar a reimprimir y dejar la boleta, la BUP, la boleta que se le entrega al votante, impresa como estaba. Estamos. Diputado, lo cual nos coloca en una situación de incertidumbre total, claro, ¿no? Sí, totalmente. Diputado Juliano, muchas gracias. Buen día y hasta cualquier momento. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí está Gonzalo trabajando. Bueno, muchas consideraciones de Juliano. Me interesó, Dani, el tema de que hay puntos en la agenda que él consideró prioritarios y que me parece que van a ser efectivamente, van a tener esa condición, como un régimen y legislación sobre el tema Alzheimer, por ejemplo, ¿no? El lugar que ocupa la cuestión del impuesto a los combustibles, y habló mucho menos de moción de censura, emplazamiento por presupuesto y interpelación de funcionarios, ¿no? Bueno, ahí está la negociación de la reunión de labor parlamentaria. Por eso me interesó lo que decía. Sí. Hay que ver, bueno, el tema del emplazamiento de presupuesto, ahí está el foco, ¿no? Sabemos que el proyecto de ley para modificar el régimen de los decretos de necesidad y urgencia va a ser vetado por el presidente. Ahora, ¿qué es un tema que no puede vetar el presidente y que puede ponerlo en serios problemas? Es el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para fijar una fecha de dictamen que pueda acelerar la aprobación. Eso yo creo que es un poco más difícil, ¿no? Que eso para el gobierno, porque le arruina básicamente los planes para tratar el presupuesto 2026. En su momento recordamos cuando fue la reunión de presupuesto en la que se planteó la posibilidad de votar un emplazamiento y un cronograma de reuniones. Fue Nicolás Mazzot, el diputado de Encuentro Federal, el que había propuesto reunirse 2 veces por semana, martes y jueves, y conseguir un dictamen para la primera semana de noviembre, de manera tal que pueda tratarse, o al menos se intente tratar, antes de que termine el año, o sea, el año parlamentario, ¿no? Antes de que terminen las ordinarias. ¿Por qué? Porque quieren que, por supuesto... Se supone que después del 10 de diciembre vas a estar más hay nutrido. Muchos opositores que no van a estar más en esta casa. El Senado no va a ser tan bloqueado como está hoy en día para el gobierno. Entonces, esa Cámara cambia más que diputados. Te cambia más, te influye más ese cambio, eso seguro. Sí. Ahora, bueno, el gobierno por supuesto que no tiene ninguna pretensión de que el proyecto de presupuesto 2026
pise el recinto con la composición actual de este Congreso, por ende eso claramente va a ser un tema. Hay que ver en qué orden se va a tratar esto, justamente para ver qué tanto éxito va a tener la oposición con esta sesión, Pato. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, estamos en la previa, la sesión está convocada para las 12, ya pasó el diputado Pablo Juliano. Ahora la pausa, ya venimos, exactamente estamos a las 11:25 en DTV. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 32 minutos, todavía absolutamente vacío el recinto. Hay que estar muy atentos a esta próxima media hora acá en DTV. ¿Por qué? Porque es una sesión clave, es una sesión que si se concreta, si el oficialismo no puede evitar la concreción y la oposición junta 129 diputados, es una sesión con un temario complicado. Modificación del régimen de DNU, todo lo que estuvo aclarando recién Juliano, la distribución del impuesto a los combustibles líquidos, un programa de asistencia por Alzheimer, pero además todo lo otro que tiene que ver con mociones de censura, con la interpelación de funcionarios, con el caso Spert. Yo la verdad que, no sé, esto lo vamos a hablar ahora ya con Romero, yo no sé si el núcleo duro de la oposición plantea la remoción de Spert. Ya me parece que el gobierno tiene lo suyo con esto de que se terminó bajando Spert, renunció a Presupuesto y Hacienda. Me parece que si desde la oposición se insiste con buscar la remoción de Spert, me parece que puede haber otro intento de otros sectores opositores de decir, che, hagamos ojo por ojo y vayan por la cabeza de algún diputado del peronismo. Por eso, la verdad,
No sé si va a estar en la estrategia dura de parte de la oposición, que creo que pretende que esto funcione y que se toquen los temas que están discutiendo ahora en labor parlamentaria. Enseguida le pido ampliaciones a Romero, también le voy a pedir a Romero algún dato sobre otra cuestión central ayer, que fue el hecho de que después de mucho tiempo la Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado, que quedó detenido, se vieron las imágenes, y marchó rumbo a dependencias de la policía en Viedma. Es otro elemento clave en estas horas tan movidas. Pero ahora, una más, el señor Solabarrieta, por favor, a ver. Bueno, Pato, a ver, empecemos a hablar un poquito más allá de que todavía continúa la reunión de labor parlamentaria. En el caso de que haya sesión, y digo en el caso de que haya porque apareció el tema quórum en los últimos minutos, por lo menos como uno de los temas de debate, como que no está del todo confirmado, pese a que desde la oposición hay un conteo de que estarían cerca de los 137 diputados como para sentarse firmes. Número cómodo. De todas maneras, hace un ratito... Sí, un número cómodo sería, Pato, pero al mismo tiempo, por lo menos por lo que pude averiguar, me han dicho, ojo con el quórum. Inclusive me dijeron que ponga el foco básicamente en cuál va a ser la actitud, en este sentido, de sentarse o no rápidamente, de los diputados de Córdoba y de Salta, que tendrán seguramente un rol protagónico en esto que estamos hablando. Recién lo vimos salir al diputado Germán Martínez, de Unión por la Patria, el presidente del bloque, del principal bloque opositor, que todavía sin haber finalizado la reunión salió rápidamente. No pudimos consultar lógicamente el motivo por el cual estaba saliendo, pero se lo veía un tanto apresurado. Ese es un tema que tenemos que tenerlo ahí, Pato, por lo menos para analizar de aquí. Bueno. Estamos en 11:37. Y por otro lado, en el caso de que comience la sesión, a mí me dicen que la cantidad de horas serían 12. Ese sería el número por lo menos que tienen fijo. Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores, es más acorde a el número que por lo menos se planteaba al principio, que duraría un día entero, ¿no? 24 horas, porque ninguna ha superado por lo menos las 4 o 3 de la mañana, ¿no? Por eso, lo que pasa que falta mucho, digo, si hay sesión va a estar como el mercado, como la City, muy voluble, son temas muy calientes, hay interrupciones, así que bueno, se irá viendo. Sí. Primero estamos atentos, perfecto, a la cuestión del número y cualquier novedad nos estamos comunicando. Obviamente todavía la labor parlamentaria no terminó. No, Pato, y es más, te voy a decir una cosa, estemos atentos a este movimiento porque he visto salir a un par de diputados, a la diputada Lourdes Arrieta, he visto al diputado Giordano también de la izquierda, es decir, no finalizó, pero ya se están retirando de a poquito algunos presidentes de bloque, es decir, en instantes seguramente es inminente que tengamos la finalización de la reunión de labor parlamentaria, que será clave para hacer todas estas consultas, Pato, para saber o por lo menos para tener un horizonte más claro respecto a si va a comenzar o no la sesión. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Daniela, un tema, ahora vamos a la cuestión de la extradición, pero un tema que tiene que ver con algo que es muy difícil predecir cómo van a ser las sesiones, porque las labores parlamentarias existieron siempre, pero eran para ordenar cámaras mucho menos traumáticas, con 2 o 3 bloques, claro, con 2 o 3 bloques, eminencias ahí, los jefes de bloque o jefas eran históricos que se conocían, eran 4 o 5, estaban muy claros los números, ¿me entendés? Acá hoy está todo muy atomizado, mucha rebeldía. Es muy dinámico todo. Claro, cada uno juega su partido, entonces... Sí, no sabes con qué cartas van a aparecer a último momento, claro, por ejemplo, hay una mucha carta... emocionalidad, ¿me entendés? Sí. Entonces... Digo, antes te decían, che, labor parlamentaria, se acordó esto, no te movías de ese orden. Podía haber algún pequeño exabrupto, algún pajarito que volaba por el aire, pero nada, era todo medianamente ordenado. Hoy vos ves la cantidad de bloques que tenés, los subbloques, las historias pasionales que han acontecido con divisiones tormentosas. Y podés garantizar un poquito. Los momentos más duros que vivió este gobierno en el Congreso fueron por cuestiones pasionales. Eso no te queda, claro. No te queda ninguna duda. Es un secreto a voces, ¿no? Entre todos los periodistas. Mirá, el tema de las cartas a último momento ya lo vimos un poco lo que había contado Juliano con respecto del impuesto a los combustibles líquidos, que pasó de ser el último tema a ser uno de los prioritarios. Eso pidió a los gobernadores de acá seguro, ¿no?
Otra carta que pueden llegar a tirar es lo que estabas mencionando recién, Pato, sobre la posibilidad de que ante el reclamo para Separar a expulsar a José Luis Espert empiece el oficialismo a carpetear a todos los diputados del peronismo que pueden llegar a tener alguna causa, que estén imputados o incluso tengan algún tipo de sentencia. Una de las que estaban mencionando desde el oficialismo más temprano es la del diputado Emiliano Rafael Estrada. Sí, salteño. Salteño, que, bueno, esa es como, dijeron que iban a pedir un apartamiento del temario para... Hubo condena para 2 empleados por publicidad de fake news. Sí, exactamente. Sí. Bueno, a ver, esto sería también para removerlo de la Cámara, Sí. más que nada para dar este debate de si... A mí A todo esto hay que aclarar, Pato. no hay causa judicial, no hay condena Pará, judicial. Claro. novedad, ayer lo imputaron a Espert. Ah, está bien. Ayer lo imputaron a Espert oficialmente por la denuncia de Juan Grabois, ¿no? Claro. Que efectúa Juan Grabois. Entonces, la verdad es que es una situación muy prematura. Sí. A Y mí bueno, de por lo- alguna forma el oficialismo quiere dar el debate de si corresponde o no echarlo en base a los antecedentes que tienen A mí otros no- diputados. yo no sé también. cuántos del bloque, la verdad, del Fuerza Patria, cuántos lo plantean, porque me parece, en serio, que ya el objetivo está logrado y creo que quieren avanzar con otras cuestiones. No. Les interesa ¿Sabes más cuál el es el DNU. objetivo? No es echarlo Claro. a José Luis Espert. Claro. El objetivo es mantener el tema en agenda. Totalmente, Entonces, obviamente. si ellos van con un emplazamiento a la Sí. Comisión de Asuntos Constitucionales, que a todo esto es la encargada de tratar el pedido de desafuero de Sí. Estrada también, la de Asuntos Constitucionales. Emplazar la de Nicolás Mayoraz para tratar y Obviamente. debatir la expulsión de José Luis Espert es mantener la cuestión en agenda cuando lo que más quiere el gobierno es dejar esto atrás y que no se hable más de eso. Y de ahí eso lo conecto un poco con el tema Ahora- de la extradición, porque el gobierno ayer habilitó la extradición De Machado. del empresario presuntamente vinculado al narcotráfico, Federico Machado, para que lo investigue la justicia de Estados Unidos, ¿no? Horas después de que la Corte Suprema de Justicia habilitara digamos, ratificara, digamos, esa sentencia. ¿Por qué hizo esto el gobierno? Además de que no va a querer ponérsela a discutir, digamos, a la justicia y no quería quedar como que estaba encubriendo a Machado. Al contrario, quieren mostrar que ellos están dispuestos a que se investigue a fondo. También porque realmente tenían 10 días hábiles para definirlo. Después de esos 10 días hábiles, incluso aunque no diga nada desde el Ejecutivo, se daba como por concedida la extradición. Pero lo efectuaron en minutos porque realmente quieren sacarse el tema de encima. Claro, ya. obviamente, Ya. obviamente. Realmente es Ahora, un tema que el gobierno necesita dejar atrás. Entonces, que es un tema hipersensible, porque la cuestión de los extraditables en Colombia generó el momento de mayor violencia política en Colombia en todo el siglo XX y fue en los años 90. Porque ¿cuál es el tema? Los Escobar Gaviria de la vida en Colombia negaban absolutamente la posibilidad de ser extraditados porque obviamente se arriesgaban a condenas en cárceles norteamericanas a 30 años, 40 años. Obviamente lo que hacían era atacar al poder judicial colombiano que habilitaba esas extradiciones. Porque te digo, la verdad, para el caso de Machado, una cosa es tener domiciliario en Vietnam y otra cosa es viajar a Estados Unidos y arriesgarte a condenas por 20, 30 años. ¿Y qué la significa? socia está condenada a 30 años. Sí, y hay que Es un ver cómo tema, eso entonces, salpica, Y la verdad yo Pato. ni sabía que había ciudadanos acá en la condición de ser extraditados. Ah. Pero para el acusado y la posibilidad del viaje a Estados Unidos es el cielo y el infierno. Bueno, pero también, Pato, esto puede salpicar a muchísimos actores políticos. Si cuando llegue y habla, y por Y ser, sí, claro. Y cualquier sí. tipo de condena que pueda llegar a Totalmente, recibir para tratar de Machado rebajar su- para tratar en de Estados rebajar su- Unidos va a repercutir directamente, y no solamente en los de la Libertad Avanza, algunos en el gobierno ya te anticipan que hay muchos que se pueden llegar a poner nerviosos con Machado desde otros sectores Bueno, políticos. ayer, también. y ya vamos enseguida, ayer Machado habló 2 veces, antes de la extradición y después. Y después él dijo, mirá, yo con el Círculo Rojo en la Argentina es chico, y contó a quién le vendía aviones, con quién viajaba, dio 10 nombres muy rápido, que a lo mejor eran operaciones seguramente absolutamente lícitas de venta de aviones. Vamos con el señor Gonzalo Solabarrieta, a ver. Pato, en este caso, para hablar con el diputado Julio Cobos de la Unión Cívica Radical, vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados. Gracias por estos minutos, diputado. Vos más que autorizada, porque estuvo en la reunión de labor parlamentaria, lo que usted nos pueda contar. La pregunta es,
¿Habrá quórum? Le pregunto porque está en duda. Y cuando está en duda es porque hay uno o varios temas que no están en pleno acuerdo. ¿Cómo le va? Claro, ¿cómo le va? Bueno, siempre el quórum está supeditado a la media hora que corresponde transitar después de la convocatoria, así que esperemos que haya quórum. Una sesión, nosotros nos paga la ciudadanía para sesionar y hay muchos temas importantes, más de 20, con lo cual esperemos iniciar el tratamiento. Así que veremos qué es lo que ocurre. Cada sesión es así. Lamentablemente no tenemos más sesiones ordinarias y esto motiva que debemos entrar a pedir sesiones especiales porque no hay una convocatoria a sesiones ordinarias donde previamente se debate la incorporación de los temas en labor parlamentaria. Ahora la labor parlamentaria es simplemente unos minutos antes de la sesión para acordar los tiempos de bloque, los tiempos individuales, y eso todavía está en discusión, todavía no se termina de definir, sobre todo en los temas de DNU y Defensoría del Niño. En el resto de los temas sí ya hay un acuerdo determinado. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda, buen día. Diputado, la pregunta es, Carlos, buen día. Lo que tenemos como temario, por lo menos es régimen de DNU, el tema de Defensoría del Niño, el tema de Alzheimer, pero también qué pasa con alguna posibilidad de moción de censura al jefe de gabinete, interpelación de funcionarios. ¿De eso puede haber algún tratamiento en el recinto o no está confirmado? Sí, está en tratamiento, hay varios proyectos referidos al tema que usted lo mencionaba recién, de moción de censura o interpelación. Sí. La verdad que después de todo lo que hemos transcurrido en la ley de emergencia en discapacidad, el gobierno nacional está pidiendo una ley para que le digan a ver de dónde va a sacar los recursos, cosa que no hace cuando se le ha impedido de la Junta Electoral de dónde va a sacar los recursos para imprimir la boleta. El gobierno no dice necesitamos una ley para ver dónde va a salir los recursos. El gobierno dice, tenemos fondos en el Ministerio del Interior. Entonces estas son las cosas, las contradicciones que hay en el gobierno. Nosotros no vemos la obligación de cuando legislamos y sancionamos una ley y pasa por el proceso de veto y volvemos a ratificar, que la ley se cumpla. Es lo que menos puede hacer el gobierno. Y no buscar artilugios o atajos que verdaderamente lo alejan de la responsabilidad que tiene, que es promulgar la ley y ejecutarla. Ahí estamos, el diputado Julio Cobos. Diputado, muchas gracias, buenos días y esperamos la convocatoria con la chicharra y con el timbre. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Ahí estamos. Bueno, el diputado Julio Cobos, un hombre con experiencia. Estaba pensando, Daniela, esto. Primero, eres un hombre de la provincia de Mendoza. No lo veo como no participando, me parece que estaría como dispuesto a sentarse, ¿no? Julio Cobos. Cobos seguro, claro. Sí, aparte es uno de los radicales que siempre colabora con la oposición. Y después lo otro, te pregunto. No sé, igual, perdón. Dale. Me hubiese gustado preguntarle, ¿cuál es la posición de Cobos con respecto a la expulsión de José Pert, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición de los sectores más medios con respecto a esto? No creo que estén de acuerdo, Sabemos que fue Facundo Manes uno de los que impulsó este proyecto, ¿no? Radical, pero de Democracia para Siempre, que es el bloque, digamos, paralelo. Lo que yo estaba pensando era cuando plantea Gonzalo la posibilidad de que, bueno, nunca está garantizado el quórum, lo decía el propio Julio Cobos, pero yo lo que veo es que, por ejemplo, creo que habló de las provincias de Salta y de Córdoba. Dos cosas. En Salta es cierto que hubo una reunión, fue a cantar alguna samba el gobernador, lo recibió Guillermo Franco, lo recibió Santiago Caputo, pero a Schiaretti lo vio como muy duro del gobierno nacional por el tema de las retenciones. Pero bueno, a ver, otra vez Solabarrieta, por favor. Gonzalo. Bueno, Pato, acaba de finalizar la reunión de labor parlamentaria. Estamos a la espera de algún protagonista que pueda acercarse aquí para terminar de deducir un poco esto que hablábamos inclusive, y hablaban ustedes también con el diputado Cobos, para definir, bueno, tiempos y demás. Pero fíjense que ahí estaba la principal traba, ¿no? Los tiempos, sobre todo por el tema de la reforma en la ley de los DNU y también para la elección del defensor o defensora de los niños, niñas y adolescentes. Ya la reunión de labor
parlamentaria comenzó. En 10 minutos va a comenzar, recordemos, a sonar la chicharra para que justamente haya una media hora de espera hasta la posibilidad de conseguir el quórum o no. El otro dato, si quieren que puedo aportarles, es que Germán Martínez no volvió a la reunión de labor parlamentaria. Se puede tomar como un dato o no, Pato, pero la realidad es que ya estamos en sintonía más con la presencia de los diputados que van a tener que ir empezando a acercarse a esta zona para ir al recinto y para ya sentarse para dar el quórum o no. Perfecto, caballero, muchas gracias. Yo estaba, a ver, Romero, ayúdame, porque por el tema del quórum, yo estaba calculando, es imposible saber si hay algún enfermo o algo, pero siempre, si vos sumás el peronismo más la izquierda, tenés, haciendo un cálculo estimativo bajo, 104, 105 tenés, ¿no? Entre el peronismo y la izquierda. Después yo sumaba Democracia para Siempre, Coalición Cívica, gran parte de Encuentro Federal, teniendo en cuenta la posibilidad de que algunos cordobeses no estén, pero digo, parecería que si no tiene el quórum, la oposición estaría como muy cerca de conseguir los 129. Sí, pero bueno. yo creo que tomando en consideración el temario, difícil sea que no haya quórum, pero Claro. sí es cierto que lo dijo un poco Cobos, lo anticipó, el tema del DNU está un poco empantanado. Claro. Porque el gobierno puso toda su fuerza para bajar ese proyecto de ley, que es el régimen el que modifica los decretos de necesidad de urgencia. Lo charlamos un montón de veces, pero para repasar rápidamente, es el que por establece supuesto, te que amputa. las dos cámaras necesitan requieren aprobar un decreto de necesidad de Se urgencia para que invierte se lo que mantenga. pasa hoy. Claro. Hoy con una cámara que te apruebe está convalidado. Sí. Necesitas dos para rechazarlo. El gobierno Y acá es será al un revés. proyecto que el gobierno es el que más le preocupaba. Sabemos que lo va a vetar si consigue alguna sanción. Pero en ese sentido, vemos que siempre en los minutos antes de la sesión empiezan a haber estas reconfiguraciones del temario y empiezan a haber algunos temas que tambalean, ¿no? El tema del régimen de DNU es como la esencia de la sesión de hoy, era por eso, pero bueno, la coyuntura te lo come también, Era ¿no? el plan B del gobierno, cuando el gobierno sabía que tenía pocos diputados y senadores, pero con los DNU vino gestionando hasta ahora. Exacto. Le cortás el plan B y es un problema. Gonzalo, dale. Pato, en este caso estamos con el diputado Pablo Servi, diputado de la Liga del Interior. Gracias por estos minutos. Bueno, estamos consultando respecto, por lo menos usted que estuvo en la reunión de la labor parlamentaria, ¿cuál es su lectura respecto a la posibilidad del quórum o no? Hay dos temas muy importantes como son la ley de DNU y la elección del defensor de los niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, también queremos saber la postura de la Liga del Interior respecto a dar quórum o no. ¿Cómo le va? Bueno, buen día. La verdad que es una sesión compleja, ¿no? Sobre todo, como bien decías, el tema de DNU creo que es un tema muy complejo porque se está trabajando sobre algo que han usado los gobiernos sistemáticamente desde el retorno a la democracia, como son los decretos de necesidad de urgencia. Están reconocidos dentro de la Constitución, son un atributo que tiene el presidente y querer regular sobre esto es complejo, sobre todo en un momento que un gobierno que tiene debilidad parlamentaria, ¿no? Entiendo que esto también, si se vota como está la ley de DNU, lo que permitiría es que los únicos que puedan gobernar en caso de emergencia sea el kirchnerismo o el peronismo, que son los que siempre históricamente han tenido mayoría o una composición importante dentro del Senado, porque quería supeditado a que una sola Cámara lo rechace la posibilidad que un DNU siga vigente o no. Entonces, realmente entendemos que es un ataque fuerte a la gobernabilidad y otro ataque destituyente, como estamos viendo muchos del kirchnerismo, ¿no? Diputado, perdóneme, ¿qué fue lo que se acordó? Porque hay otros temas que tienen que ver con impuesto a los combustibles líquidos, la designación del defensor de niñas, niños y adolescentes, el tema del Alzheimer, pero digo, el tema de DNU, ¿cuándo se comienza a tratar? ¿Está fijado eso? ¿Es tema prioritario? ¿Está en la mitad de la sesión? ¿Qué se sabe? Sí. No, DNU está en primer lugar, segundo lugar el defensor del niño. Lo que sí no se llegó a acuerdo en la labor de cómo hacerle el mecanismo, ¿no? Porque se quería reducir el tiempo de oradores, de alguna manera poder avanzar, pero no se logró acuerdo, así que seguramente se va a votar en recinto y es parte de lo que el resto sí había acuerdo. Una sesión muy larga, porque también entiendo que para construir el quórum han sumado un montón de proyectos que tenían por ahí arreglado algunos diputados para que sean tratados y de esa manera
ver si construyen quórum, ¿no? Creo que eso también es una sesión kilométrica. Si vamos a los tiempos que debería ser por reglamento, son alrededor de 50 horas, que se preveía una reducción, hablaríamos de una sesión de 24 horas. Así que y justamente impuesto a los combustibles lo han puesto al final. Entiendo que para que los gobernadores, aquellos que quieren que eso salga, hagan que se trate todo lo anterior, ¿no? Así que una sesión bastante compleja y que veremos cómo evoluciona. Bueno, ahí estamos, el diputado Pablo Servi, hombre de la provincia de Neuquén. Diputado, gracias, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, Gonzalo, cualquier cosa nos estamos encontrando. Faltan apenas 5 minutos para que empiece a sonar el timbre de convocatoria. Habrá que ver qué es lo que termina aconteciendo. Uno lo que ha visto, Romero, nunca son casi ni 12 horas a veces, 50 nunca, 24. Después, obviamente, el cuerpo se cansa, hay algún acuerdo. Sí, también desaparecen 7 u 8 y dicen, che, estamos sin quórum, tenemos que levantar. Aparte, si vos te confías a que se va a caer la sesión, estás expuesto a que... Jugando con fuego. ¿Te acordás cuando fue que pensaban que se iba a caer la sesión antes de los decretos de Sturzenegger y se terminó tratando y rechazando a la madrugada? O sea, nunca se sabe cuándo de pronto... Es difícil. Sí, pero la sí madrugada es cierto, es peligrosa. Es muy peligrosa. Empiezan a ver como algunos diputados jugatones a la madrugada que se empieza a deshilachar todo, ¿no? Ahora, hay que ver cuáles son las prioridades de la oposición para más o menos prever cuánto va a durar la sesión en ese sentido, porque si ya se avanza con todo lo principal al principio, bueno, lo otro efectivamente es más difícil, es más riesgoso. A ver, ¿tengo que volver con el señor Solabarrieta? ¿Nos vamos? Bueno, hasta aquí llegamos, Romero. Quedan 30 minutos muy importantes. Vamos a trabajar. Ahí está Jessica, está también Melina, trabajando hasta el momento en el cual veremos si hay o no 129. Romero, muchísimas gracias. No, a vos, Pato. Nosotros hasta aquí llegamos. Nada más. Buenos días. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.